Bienvenido, bienvenida al podcast Coherencia Vital. Mi nombre es Alfredo Ramos, mentor de emprendedores que, como tú, buscan crear una vida coherente, alineada con sus valores, plena, satisfactoria y llena de sentido. Mi intención con este podcast es clara: proporcionarte todos los conocimientos, habilidades y herramientas para eliminar el estrés, el ruido mental y la ansiedad que muchas veces no nos dejan avanzar en nuestra vida. Gracias a esto podrás tener la claridad y dirección para tomar las mejores decisiones en tu vida personal y profesional. Y esto marca una grandísima diferencia. No puedo prometerte que vaya a ser un camino fácil, pero te aseguro que merece y mucho la alegría. Empezamos. Feliz presente, amor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que de maravilla, con mucha energía y, como siempre, con muchas ganas de aprender en este nuevo episodio número 49, a falta del número 50. O sea, de verdad que cuando llego a estos números al 20, al 30, al 40, al 50, digo, wow, y parece que fue ayer cuando empecé este podcast, y dentro de poquito, que hoy estamos a 29 de septiembre de 2025, dentro de poco cerramos el año en 3 meses, que esto se pasa volando, y completaríamos la primera temporada del podcast. Así que, independientemente del punto en el que te encuentres, si es la primera vez que me escuchas, si te has escuchado alguna vez o si estás desde el principio, gracias. Gracias por estar ahí, tan cerquita de este episodio número 50. Y arrancamos con este episodio número 49, en el que voy a compartir contigo 3 herramientas que, sin duda, y en mi experiencia, porque ya sabes que nunca comparto nada que no haya probado antes conmigo, que no haya pasado por mi pensamiento crítico para poder tener un criterio propio y desde ahí dártelo desmenuzado, masticado, práctico, sencillo y aplicable, que siento que es lo importante, y sobre todo cuando hablamos del mundo del desarrollo personal, del crecimiento personal, de la espiritualidad, que parece todo tan intangible que muchas veces es difícil, ¿no?, bajar estas cosas a tierra. Y esa es mi locura, mi pasión, el aterrizar todo esto para que podamos entenderlo, para que podamos integrarlo y que sobre todo podamos llevarlo a la práctica en nuestro día a día, esta espiritualidad práctica. Y por eso quiero compartir contigo estas 3 herramientas que sin duda potencian nuestra vida espiritual y son, como he titulado el podcast, ¿no?, ese secreto de nuestra vida espiritual, el secreto que aumenta el fuego de nuestra espiritualidad, que, spoiler, es el ancla que hace que todo lo demás se sostenga en nuestra vida. Y aquí me gustaría abrir con una pregunta, y es: ¿alguna vez te has sentido cerca de Dios? O da igual, independientemente de lo que tú creas que es Dios, ¿alguna vez te has sentido cerca, pero al mismo tiempo has sentido que algo dentro de ti estaba vacío, que no terminabas de conectar? Aquí, fíjate, metafóricamente hablando, es como si fuese un móvil que se ha quedado sin batería. Es decir, esa fe debilitada, siendo nosotros el móvil, es como si, sí, yo tengo el móvil, tengo esa relación con Dios o con lo que yo crea que es Dios, y de repente, pues esa fe se debilita, ¿no?, que sería la cobertura del teléfono. Tengo el aparato, tengo el teléfono, pero no me sirve, no emite señal, no se conecta con Dios, ¿no? Entonces, hoy por eso me gustaría compartirte estas 3 prácticas que no son una moda, sino son pilares de, por un lado, la vida cristiana, e independientemente, de verdad, de tu cultura, religión, si quieres fortalecer tu espiritualidad, y no porque lo diga yo, son 3 herramientas que están súper testadas, comprobadas, que ayudan a fortalecer nuestra espiritualidad, que son, como decíamos, el ayuno, la oración y el silencio. Y fíjate, para generar un poquito de contexto antes de comenzar, hace un ratito, como media hora antes de empezar a grabar este podcast, he tenido una conversación con un gran amigo y alumno del programa de mentorías, y me comentaba que Alfred estaba súper ilusionado porque
todas las cosas en su mundo tangible, en lo material, con su negocio, con su emprendimiento, se estaban empezando a alinear gracias a todo el trabajo que estamos haciendo en la mentoría con lo intangible, es decir, las creencias limitantes, la mentalidad, el mundo emocional, es decir, la gestión emocional, el ancla con la espiritualidad, comprender quién soy realmente, no lo que el mundo dice, no lo que mi ego se piensa. Y aquí te comparto esto porque quiero que reflexionemos juntos lo siguiente. ¿Y si te dijese que todo en nuestra vida tangible, es decir, lo que tus ojos pueden ver, lo que tú puedes tocar, es decir, lo que puedes identificar o interpretar con tus sentidos, se empieza a colocar cuando empiezas a prestar mucha más atención y a ordenar y gestionar el mundo intangible? Es decir, para ganar más dinero, para que me vaya mejor en la vida en general, con mis relaciones, con mi trabajo, con todo lo que puedo ver, debo de primero gestionar el mundo intangible. Porque cuando yo ordeno lo intangible, se ordena todo lo tangible. Y esto es un principio universal. No lo digo yo. Es un principio universal que Dios mismo puso ahí. Primero, ordena tu mundo invisible, tus pensamientos, tus emociones, tus creencias, tus hábitos. Y desde ahí vas a ver cómo todo lo demás, tu área física, mental, emocional, relacional, financiera, todas empiezan a colocarse. Ahí te dejo esa reflexión. Y en línea con esto vamos a por el primer punto, la primera herramienta de este fuego espiritual, que es el ayuno. Y aquí no me refiero solo, amor, a un ayuno físico, sino también emocional y digital. Aquí es imposible no acordarme que te invito a que lo busques dentro del podcast, la experiencia que hice este año de esos 7 días de ayuno y oscuridad. Estuve en una cabaña, literalmente a oscuras, 7 días y sin comer, solo con agua, sales minerales y limón. Ya está, nada más. Y puede que a lo mejor esto te parezca una locura, que te parezca muy extremo. Mira, te aseguro que después de haber hecho muchas cosas, y cuando te digo muchas cosas, de meditaciones muy profundas, de hipnosis, de biorrespiraciones, de haber probado diferentes psicodélicos, sí, levanto la mano, he estado ahí también, de psilocibina, de ayahuasca, de LSD, sí, lo he probado y he vivido esas experiencias. Y te aseguro que nunca en mi vida he tenido tanta claridad, tanta lucidez y tanta coherencia y he sentido tanto ese amor de Dios y esa presencia que te arropa, te abriga y te hace comprender que nunca estás solo, que cuando estuve en esa cabaña, y hago comillas para los que me estéis viendo, solo durante 7 días y ayunando de todo. Porque cuando salí de ahí me di cuenta de que no solo ayuné de comida, ayuné de ruido, ayuné de personas, ayuné de entornos, ayuné de todo lo que mis ojos ven, de todo lo que mis oídos escuchan, de todo lo que mi cuerpo siente cuando estoy metido en esa vorágine, ¿no? De el comer, de las necesidades, porque podríamos hablar largo y tendido de esto, ¿no? De cómo el sistema nos ha vendido muchos hábitos que realmente no necesitamos ni de lejos de la forma en la que se nos vende todo esto, ¿no? Entonces, desde aquí quiero tocar este tema y es, recuerda, no solo ayuno de comida, sino te recomiendo que hagas un ayuno de tus entornos habituales, del ruido de tu día a día, de también de comida, por supuesto, pero de redes sociales, de todo lo que te saque de estar en presencia contigo y con esa presencia de Dios o como tú te quieras relacionar con esa parte. Porque, como me gusta decir, Dios solo se comunica con las personas que están en calma y con las mentes que están aquietadas. Y aquí nos recuerdo que Jesús mismo ayunó 40 días en el desierto. Ya sabes que me encanta el tener el refuerzo de todo lo que nos comparte la Biblia porque es espectacular la sabiduría que hay en toda esta palabra. Y aquí en Mateo 4, versículo 2, nos dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre.
me invito aquí a reflexionar, nos invito a que, fíjate, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ojo, 40 días y 40 noches, ahí es poco, tuvo hambre. Me quedo con esto, tuvo hambre después de hacer este ayuno. Y para verlo de una forma metafórica, el ayuno es como limpiar un cristal que estaba totalmente empañado por el ruido y por lo que tú creías acerca de ti, del mundo, de Dios, de todo, para ver mejor la luz de Dios. Porque justo ahí, y te lo digo por experiencia, en esa oscuridad, en ese cuarto oscuro en el que muchas veces no queremos mirar dentro de nosotros, por miedo a lo que podamos encontrarnos, justo en ese silencio, justo en ese vacío en el que parece que no hay nada, justo es donde se encuentra todo lo que te permite avanzar en tu vida. Y cuanto más tiempo le dedicas al mundo de fuera, a lo externo, al ruido, a lo que dicen tus padres, a lo que te dicen tu entorno, a lo que has leído en un libro, a lo que escuchas en un podcast, siempre lo digo, no me hagas ni caso. Escucha todo lo que entra en tu mente. Pásalo por tu pensamiento crítico y después analízalo, discierne y genera tu propio criterio propio. Nunca mejor dicho, valga la redundancia. Por eso es importante que no nos quedemos con la verdad absoluta de nada de lo que escuchemos de ninguna persona. Para mí, a día de hoy es importante esta reflexión. Nosotros podemos tener opiniones sobre la verdad, pero siento que estamos súper equivocados cuando decimos que cada uno tenemos nuestra verdad. No, cada uno tenemos nuestra opinión de la verdad. Porque, amor, te invito a reflexionar lo siguiente. Solo existe una verdad. Y la verdad es la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Nunca ha cambiado. Ni ha cambiado, ni cambia, ni cambiará. Porque Él es inmutable, perfecto, completo, trasciende el tiempo, el espacio, todo. No cambia. Es eterno. No cambia. El ser humano sí cambia. Lo que pensamos sí cambia. Lo que sentimos cambia. Lo que decimos cambia. ¿Por qué te crees que se rompen relaciones, matrimonios, hay guerras? Precisamente porque basamos nuestra vida en principios universales errados, que más bien son valores personales en desconocimiento de los principios universales, que son los que nunca cambian. Si yo tengo una vida regida por valores personales, que muchas veces ni siquiera filtro con mi pensamiento crítico, y no desarrollo un criterio propio que esté alineado con los principios universales que Dios mismo ha puesto aquí, ¿tú crees que vas a poder tener una vida plena? ¿Crees que vas a poder conectar con el amor de manera genuina? ¿Con la justicia? ¿Con el respeto? ¿Con principios universales que Dios puso ahí para que todos los cumpliésemos? Dale una vuelta a esto. ¿No será que la sociedad disfuncional en la que vivimos es disfuncional precisamente porque tenemos un montón de valores personales, pero que no tenemos ni idea de los principios universales? Dale una vuelta y te invito a que busques también en el podcast ese episodio en el que hablo sobre los principios universales, porque siento que te puede aportar muchísimo valor. Así que, primera invitación, ayuna. Y no solo de comida, sino de estímulos, de entornos y de todo lo que tenga que ver con tu mundo externo. Punto número 2, que va a fortalecer nuestra espiritualidad, la oración. Y independientemente del punto en el que te encuentres, si has orado o no alguna vez, si has repetido algún mantra que no tiene nada que ver con la oración, son cosas diferentes. Independientemente de si eres cristiano o no, no importa. Porque al final la oración, ¿qué es? Básicamente es tener una conversación con Dios, independientemente de lo que para ti signifique Dios. Y una conversación, amor, implica hablar y escuchar. Es decir, la oración no es un monólogo, sino un diálogo. Y aquí me gustaría tocar este tema porque la mayoría de personas, cristianos o no, se quedan en el primer paso de la oración. Que, spoiler, es muy egoísta y nos coloca en una posición de carencia absoluta. Y es que constantemente estamos pidiéndole cosas a Dios. Por favor, Dios, esto. Por favor, a las personas que ya no están.
a esas personas en las que nos apoyamos a veces, o los arcángeles, me da igual lo que pienses ahí al respecto. Esa parte con la que tú te relacionas es pedir, 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 pedir. Y este es el primer paso de la oración. Es el más bajo de todos. Y hay 5. Si te resuena que hable en profundidad sobre ello, dímelo en comentarios y me encantaría hacer un podcast en el que hable exclusivamente de la oración, de su poder y los diferentes niveles. Pero aquí te voy a hacer un pequeño spoiler. El primero es la petición. Solo pido, 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 pido y pido. El segundo nivel es cuando yo intercedo por otra persona. Es cuando yo empiezo a pedir, ya no por mí, sino por otros. Por el examen que vaya a tener una persona, por la salud de un amigo. Cuando yo ya me quito del medio, quito mi egoísmo y empiezo a orar por otras personas. Créeme, eso glorifica a Dios. Y como me gusta decir, siento que cada vez que nosotros oramos por otra persona, Dios hace una fiesta en el cielo. Es como, ese es mi hijo. Mira, se quita del medio y empieza a orar y a interceder por otros hermanos y hermanas. Porque la propia palabra lo dice, mucho más regocijo y dicha hay en el dar que en el recibir. Estamos literalmente hechos para dar. Y ya no solo en nuestro diseño original que puso aquí Dios mismo, es que a nivel fisiológico y a nivel neurológico, la neurociencia y la psicología lo han demostrado. En nuestro cerebro se produce mucho más serotonina y dopamina cuando damos que cuando recibimos. Cuando damos un regalo a una persona, la persona que lo da se estimula más a nivel neurológico que la persona que lo recibe. Esto es muy fuerte y es real. Hay estudios que lo demuestran. E incluso en nuestro cuerpo hay cambios a nivel bioquímicos que demuestran que tenemos a nivel hormonal una cascada de hormonas mucho más grandes, positivamente hablando, de hormonas antiinflamatorias, sustancias que nos hacen estar mejor cuando damos que cuando recibimos. Fíjate. Entonces, ya nuestro propio diseño original que Dios puso aquí estaba hecho para dar. Te invito a que reflexiones. Te hago esta pregunta. En tu día a día, ¿en qué piensas más? ¿En dar o en recibir? ¿Y desde dónde das? ¿Para qué das? ¿Qué esperas a cambio cuando das? ¿Das con una entrega absoluta o das dejándote mucho en los bolsillos? Porque aquí me acuerdo mucho de esa parábola de la mujer que dio las 2 monedas de plata. Me encanta porque Jesús veía mucho más allá de las intenciones. Veía más allá de las obras, quiero decir, de las acciones. Veía las intenciones y veía lo que había en el corazón de las personas. Y cuando en esta plaza había un montón de gentiles y fariseos dando dinero al arca de las contribuciones, de repente se acercó una mujer y dio 2 monedas de plata y Jesús llamó la atención de la gente y dijo, en verdad os digo que esta mujer que ha dado solo 2 monedas de plata ha dado mucho más que vosotros. Porque vosotros habéis dado, pero habéis dejado mucho más en vuestros bolsillos. Y esta mujer ha dado solo las 2 monedas de plata que tenía. Aquí te invito a reflexionar lo siguiente. Dios, la vida, no entiende de cantidades, entiende de porcentajes. Porque si yo tengo 5 y doy 5 y hay otra persona que tiene 10, pero tenía 30, yo, en porcentajes, estoy dando mucho más que el que tenía 30. ¿Se entiende esto? Entonces mi pregunta para ti es, cuando das esos 5 que tienes? ¿O das 5 y te dejas otros 10 en el bolsillo? Y esto llévatelo a todo. A tus relaciones, a tu amor propio, a tu relación con Dios, a tu negocio, a todo. Porque es muy fácil, y sé que esto va a confrontar, quejarse de que mi relación no funciona, de que mi negocio no prospera. Pero, ¿para qué lo estás haciendo? ¿Desde dónde lo estás haciendo? Y cuando das eso, sabiendo para qué y desde dónde, ¿lo das dejándote un montón de monedas en el bolsillo o lo das todo? Dale una vuelta a esta parte. Y en base a esta
oración, como decíamos antes, que el segundo punto es el interceder. El tercer punto es cuando literalmente yo soy consciente de que esto ya es verdad que es más en el contexto cristiano bíblico y lo deja muy claro. En el nombre de Jesús tenemos poder para librar batallas espirituales contra estos huestes, potestades y principados que son jerarquía de la otra parte. Porque sí, spoiler, todo lo que no proviene de Dios, ¿de quién te crees que proviene? De Satán, del demonio. Y por favor, a lo mejor ahora, ¡pum!, me voy a desconectar de este podcast. O sea, ¿qué es esto que me estás contando, Alfredo? De Satán, del demonio. Amor, Satán, el demonio, no es lo típico que vemos en las películas. Una figura con cuernos, ojos inyectados en sangre, un tridente y una... No. Hoy, Satán es el porno, es la masturbación, son las redes sociales, es todo lo que te saca de tu propósito, la pereza, el procrastinar, el postergar, el remordimiento, la culpa, el no pedir perdón. Todo eso es la parte de Satán. ¿Por qué? Porque te quiere alejar del bien. Porque te quiere alejar de tu propósito. Porque te quiere alejar de tener una comunión con Dios. Quiere que estés en la vergüenza. Quiere que estés en la culpa. Quiere que te comas por dentro con tu remordimiento. Eso es lo que quiere. Y tenemos que ser muy conscientes de que esto es una batalla que todos, y me incluyo, estamos librando hoy. Con estos distractores o estos ladrones de atención que son las redes sociales. Con el contenido tan llevado hacia esa parte de lujuria, de adulterio. Dale una vuelta. Porque toda esa parte te está robando energía, te está robando foco. Hace que sientas luego culpa, que sientas remordimiento, que te avergüences, que no te sientas digno de las cosas que Dios y la vida tienen para ti. Dale una vuelta, amor. Y en su nombre tenemos poder para librar esta batalla espiritual. Y todo está en la palabra. Ya hablaremos tranquilamente si así lo quieres. Como te decía, déjalo en los comentarios si quieres que hable en profundidad de estos temas. De verdad que alucino con esto. Más del 70% de las personas que escucháis los episodios no estáis suscritas al podcast. Si te suscribes, contribuirás a que el podcast llegue a muchas más personas que, como tú, quieren construir una vida más plena y significativa. Una pequeña acción que sin duda tiene un gran impacto. Venga, va, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún episodio, que es gratis. El siguiente nivel sería el profético, que es literalmente orar con pasajes proféticos que hay en la propia palabra de Dios, que tienen mucho poder en la Biblia. Y por último, que para mí es el más bonito y la mayor conexión, es la oración de contemplación, que es ya ni pides, ni intercedes, ni libras batallas espirituales, ni profecías, sino que simplemente estás ahí disfrutando de la presencia de Dios. En esa meditación, en esa contemplación de la naturaleza, en esas respiraciones, simplemente disfrutas de esa presencia, de ese amor y de ese abrazo cálido, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que, como dice la palabra, la paz os dejo y mi paz os doy, y no os la doy como el mundo la da. Que por nada se afane vuestro corazón. Qué precioso versículo. No doy la paz como el mundo la da. Es esa paz que viene de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Es cuando incluso en los momentos de tribulación, de tormenta, momentos realmente difíciles en tu vida, algo dentro de ti hace que estés en paz a pesar de que todo fuera se está tambaleando. Eso, amor, es una prueba irrefutable de que la presencia de Dios, de que la presencia del Espíritu Santo está contigo. Así que da gracias si así lo sientes. Y aquí, como decía en Filipenses 4, versículos 6 a 7, por nada estéis afanosos,
si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Wow! Aquí te invito a que veas esta imagen. La oración es la línea directa con el centro de control. Si tú fueses un aviador y vas a comunicarte con control, control, aquí tierra pidiendo control, ¿no? La oración es la línea directa con el centro de control de nuestra vida, que es estar en comunión con Dios. Porque en ese silencio es cuando literalmente Dios te susurra cuál es el siguiente paso a dar en tu vida. Y aquí tengo una pregunta para ti. Antes de tomar decisiones en tu vida, ¿lo consultas con Dios en oración? ¿Lo meditas? ¿Dedicas tiempo a ver si eso que vas a decidir está alineado con tus principios, con tus valores, con tu coherencia, con cómo quieres vivir, con el entorno que quieres crear, con el legado que quieres dejar, con las relaciones que quieres construir? ¿Te lo preguntas? Porque, amor, si no te preguntas eso, vas a tomar decisiones como una veleta. Más bien vas a tomar decisiones posiblemente en base a lo que otros piensen, a lo que otros crean, pero no con pensamiento crítico ni discernimiento, y mucho menos con criterio propio. Y aquí estarás viviendo entonces la vida de otras personas. Porque si no tienes pensamiento crítico para filtrar esa información y tomar decisiones alineadas con tus principios, valores, en base a tu criterio propio, te invito a reflexionar lo siguiente. Entonces, ¿en base a qué estás tomando esa decisión? ¿Por lo que dicen tus padres? ¿Por lo que es por la tele? ¿Por lo que dice el influencer de turno? ¿O es por lo que realmente nace en tu corazón? ¿En base a lo que realmente quieres en tu vida? Te invito a que le des una vuelta. Y vamos a analizar juntos este precioso versículo. Por nada estéis afanosos. Fíjate, ¿qué decía aquí Jesús? Por nada os preocupéis, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Es decir, con humildad y con dependencia de reconocer que sin Él no podemos hacer nada. Con acción de gracias. Es decir, dando gracias. Yo siempre lo digo, antes de entrar en la casa de Dios, quítate los zapatos. ¿Qué significa esto? Antes de pedir cualquier cosa, por tu salud, por un amigo, Antes, da las gracias por todo lo que Dios ya te ha dado en la vida. Ahora te hago una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces de las que oras, de las que hablas con Dios, de las que pides, antes de pedir, das las gracias? Oye, si siempre das las gracias, enhorabuena, porque te aseguro que es el camino. Pero si cada vez que pides no das las gracias antes, tú piensa esto. Imagínate un padre ante un hijo que está constantemente pidiéndole de todo. El padre le da absolutamente todo y en cambio el hijo nunca le da las gracias por absolutamente nada de lo que le da o de lo que le ha dado. Pues esto es lo mismo que pasa con Dios y con nosotros. ¿Cómo crees que, independientemente, porque Dios, gracias a Dios y nunca mejor dicho, en su misericordia y en su amor infinito e incondicional por nosotros, nos ama igualmente? Pero piénsalo. En ese corazón de Dios, ¿cómo crees que se va a ver el que tú pidas y nunca des las gracias por nada? Nos recuerdo aquí, amor, que la gratitud es la virtud por la cual nacen todas las demás. Y aquí, además, la palabra nos exhorta a que por todo dad gracias a Dios porque esa es su voluntad en Cristo Jesús. Es decir, nos invita a que demos gracias por todo. Ya nos exhorta a comprender de que ese paso de obediencia, el ser agradecidos, nos va a traer muchas promesas de Dios y muchas bendiciones en nuestra vida. Sed agradecidos. Y analizamos la segunda parte. Y la paz de Dios, ojo, no la del mundo, no la tuya, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Ojo, guardará vuestros corazones, es decir, lo consagrará, lo protegerá de este mundo. Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, es decir, ojo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, no solo guardará tu mundo emocional,
para que seas esclavo de todas las cosas de este mundo, la droga, la pornografía, etc, etc, etc. Sino que encima también va a guardar tu mente y tus pensamientos en Cristo Jesús, como blindado con una llave, como candado por esa gracia de Dios. Así que te invito a que reflexionemos juntos en que la oración con humildad, con ruego y sobre todo con gratitud nos va a proporcionar siempre una paz que sobrepasará todo entendimiento y además guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos blindados bajo llave en Cristo Jesús. Recuerda que es la oración la línea directa con el centro de control de nuestra vida. Y ese centro de control es nuestra relación con Dios. Y antes de pasar al último punto, al tercer punto, tercera herramienta, un traguito de agua a tu salud. Ay, que cuando me pongo intenso se me seca la garganta. El silencio, amor, el silencio. ¿Qué miedo le tenemos al silencio? Y yo le he tenido miedo muchos años, hasta que comprendí que es justo en el silencio en el que podemos escuchar qué hay dentro de nosotros. Es solo en el silencio en el que cuando todo el ruido del mundo externo se apaga, se escucha el susurro de tu corazón, de tu alma y de Dios mismo. Y muchas veces te invito a que cuando entramos en ese, no, es que Dios, la vida, se ha olvidado de mí, no me quiere, no quiere que mejore, no quiere que prospere, a mí no me da guía, y a gente sí, porque ora y escucha sus oraciones, y a mí no. ¿Estás dejando estos espacios de silencio para poder escuchar esa voz de Dios? Porque antes lo decíamos, no es un monólogo, amor, es un diálogo. Y si yo quiero conocer a una persona, tengo que hablar y sobre todo tengo que escuchar a la otra persona. Tengo que hacerle buenas preguntas a esa persona. Sí, amor, puedes preguntarle a Dios y esperar la respuesta en ese silencio. Alucinarías con lo que puede llegar a tu mente. Y te invito a que si lo haces tengas un cuadernito al lado, porque de verdad vas a alucinar con la cantidad de información que puede llegarte relevante para tu vida y para todas las áreas de tu vida. Si te regalas 10 minutos de silencio al día y tienes una conversación, hablar más, escuchar más, preguntar más, quedarte en silencio con Dios, contigo, con tu corazón. Te invito, te exhorto a que lo hagas porque es tan positivo. No te digo que me creas, digo que lo pruebes y lo experimentes. Y luego, si quieres, me lo compartes. Y es que, amor, Dios habla en lo profundo. Aquí en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 11 al 12, es precioso porque dice, Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en ese viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová tampoco estaba en ese terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová tampoco estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y es ahí donde estaba Dios. No en el terremoto, no en el viento, no en el fuego. En ese silbido silencioso. Y es que Dios solo habla a las mentes en silencio. En estos preciosos silencios que se abren. ¿Ves lo que ocurre cuando yo dejo un silencio? Que empiezas a escuchar lo que está dentro de ti. Que dejas espacio a que Dios te hable. Pero si en tu vida solo reina el ruido, ¿crees, amor, que vas a poder escuchar esa voz de Dios? ¿O ese susurro de tu corazón que te dice cuál es el siguiente paso? ¿Cuáles son los anhelos que Dios mismo ha puesto en tu corazón? ¿Los propósitos que Él pone en tu corazón? Es imposible.
Y si no escuchas en este silencio, estás condenado, condenada a vivir la vida de otras personas. Metáfora aquí. Imagínate si la vida fuese una radio en la que hay demasiado ruido, el silencio es ajustar la frecuencia para escuchar solo a Dios. Imagínate ahora mismo, ¿no? Como las antiguas radios en las que vas girando la ruedecita, a ver, y ¿te acuerdas que suena hasta que de repente, ¡pum!, conectabas con una frecuencia y dices, ¡guau!, me quedo con esta emisora, que se escucha genial. Pues esto es lo mismo que pasa con la vida, amor. Cuando yo no estoy en silencio, estoy todo el rato buscando. Y dices, pero, madre mía, ¿qué de emisoras al mismo tiempo? No, la voz de mi mente, lo que me dice mi cuñado, lo que he leído en el libro, la conferencia, el podcast Pero cuando te das el permiso de estar en silencio y vas poco a poco sintonizando la ruedecita y ¡pum!, das con esa emisora, que no tiene que ser mucho ruido, que no tiene que ser algo que te hable en voz alta, sino una voz que te susurra, pero que está perfectamente sincronizada, esa emisora de radio. Puedes escuchar con claridad lo que Dios tiene para ti. Y sé que Dios te está hablando mucho hoy en este podcast. Es más, a mí mismo, compartiéndote esto, me está hablando mucho y me está recordando lo importante que es tener este silencio. Recuerda, si tienes demasiado ruido en la vida, tómate este espacio de silencio y sintoniza con el amor FM, con la paz FM, con Dios FM, con tu corazón FM, con propósito FM, con alegría FM, con abundancia FM. Y ahí tu vida va a ser una preciosa melodía en lugar de un... Va a ser una preciosa canción por tomarte el tiempo de sintonizar la frecuencia adecuada. Amor, hasta aquí todo lo que quería compartirte de estas 3 herramientas y como siempre me encanta dejarte ejercicios para que puedas llevar esto a la práctica. El primero de todo es muy sencillo y te invito sobre todo a que, si puedes, te invito muchísimo a que lo hagas con manos de profesionales. Empezar el ayuno simplemente con una comida a la semana o un ayuno de redes sociales. Es decir, tanto estímulos de mundo externo como el ayuno. Y aquí el hacer un ayuno, simplemente desayuno, no hace falta ni que lo consultes con un nutricionista. Yo te recomiendo siempre que sí, pero si no vas a hacer un ayuno muy prolongado o lo quieres introducir en tu día, en el día a día, prueba unos cuantos días simplemente a quitar esa primera comida y a ver qué se despierta en ti. Y si puedes empezar el día con agua, preferiblemente mineral, y con un poquito de agua de mar en combinación con ese agua, vas a ver cómo tu energía cambia absolutamente, porque aquí le das un empujón a tu cuerpo para que empiece a desintoxicar y a restablecer la energía por él solo, sin necesidad de cafés ni estimulantes, que nos hemos vuelto unos junkies del café. Te aseguro que hace más de 2 años lo dejé y no hay mejor cosa que haya hecho en mi vida. Piénsalo. Es que yo sin una taza de café no soy persona. Ojito con esto. Ojito con las dependencias que tenemos. Oye, que si te encanta el café, tómatelo, pero que no sea porque te active. Te puedes tomar un café buenísimo, riquísimo, de especialidad, sin cafeína. Pero no por esa necesidad de, como no tengo energía, me tomo el café. Y es, te estás dando el permiso de que tu cuerpo restablezca de forma natural esa energía. Te vas a dar cuenta de que la respuesta incómoda es que no. Así que te invito a que lo pruebes. Ayuno de todas estas cosas. De comida, de redes sociales, de café y de todo lo que tenga que ver con el mundo externo. Oración. Dedicar al menos 10 minutos diarios en silencio antes de hablar. Es decir, antes de ponerte a orar, a tener esa conversación con Dios o como tú quieras llamar a esta parte, quédate en silencio y agradece. Te aseguro que, ¿sabes lo que va a pasar a veces? Que ni siquiera vas a orar después. Que vas a sentir tanta gratitud y te vas a sentir tan bien en esa presencia, en ese silencio, que a veces ni siquiera vas a orar. Y esto es lo que tiene que ver con la oración de contemplación. Vas a estar tan a gusto y vas a sentir tanto ese calorcito y ese amor de Dios que
ni siquiera vas a orar muchas veces. Y en el tercero, en el silencio, apartar al menos 5 minutos al día, sin móvil, sin música y sin nada, solo respirando, escuchando y conectando con esa presencia que te envuelve. Y quédate simplemente a disfrutar de esos 5 minutos contigo, con la presencia de Dios, y respíralo. Te aseguro que esto es darte un absoluto regalo cada día. Y aquí, para cerrar, amor, me encantaría compartir contigo una historia bíblica que siento que es preciosa y vas a ver que tiene un súper aprendizaje. Y es la historia de Samuel, que lo podemos encontrar en 1 Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Y dice así: El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: «Heme aquí». Y corriendo luego a Elí, dijo: «Heme aquí, ¿para qué me llamaste?». Y Elí le dijo: «Yo no he llamado. Vuelve y acuéstate». Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y le dijo: «Heme aquí, ¿para qué me has llamado?». Y él le dijo: «Hijo mío, yo no he llamado. Vuelve y acuéstate». ¿Se entiende esto? Él pensaba que le estaba llamando realmente Elí, pero no, era Dios, pero no se estaba dando cuenta. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó a la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo: «Heme aquí, ¿para qué me has llamado?». Entonces Elí, que Jehová llamaba al joven. Entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: «Ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye». Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: «Samuel, Samuel». Entonces Samuel dijo: «Habla, porque tu siervo oye». Me encanta esta historia y te invito a que reflexionemos juntos los siguientes. Y es que, amor, a veces pensamos que para escuchar a Dios necesitamos un milagro espectacular, un trueno desde el cielo o un fuego que lo consuma todo. Pero la historia de Samuel nos recuerda que Dios no siempre se manifiesta en lo ruidoso ni en lo evidente. Él eligió hablar en medio de la noche, en el silencio, cuando todos dormían. Lo sorprendente es que Samuel escuchó la voz, pero al principio no supo reconocerla. Igual que nosotros muchas veces sentimos un susurro en el corazón, una inquietud, una palabra suave que se repite y pensamos que será nuestra imaginación, no tiene importancia. Pero cuando aprendemos a responder como Samuel: habla, porque tu siervo escucha, entonces comienzas una relación diferente y mucho más íntima con Dios. Y si la voz que llevas tiempo esperando, amor, ya te está hablando desde hace mucho, pero en un tono más bajo del que estás acostumbrado y con todo ese ruido que tienes en tu vida, no puedes escucharlo. Quizás no se trata de que Dios guarde silencio, sino de que nosotros bajemos el volumen del ruido para poder escucharle. Samuel, un niño en un templo silencioso, terminó siendo profeta para toda una nación. ¡Ojo! Y eso empezó con una sola respuesta sencilla: aquí estoy, Señor, tu siervo te escucha. Hoy Dios, créeme, nos sigue llamando por nuestro nombre. La pregunta para ti, para mí y para todo el que escuche es: ¿estamos dispuestos a detenernos, a hacer silencio y sobre todo a contestar a esa voz?
te invito a que reflexiones y voy a compartir para cerrar una preciosa oración que he preparado con todo mi amor, porque sois varios los que me habéis escrito diciéndome que han sido de mucha edificación estas oraciones, así que creo que se va a convertir en un bonito hábito para cerrar muchos de los episodios en los que así lo sienta coherente. Así que te voy a pedir que ahí donde estés te des el permiso de regalarte este minutito para ti, cierres los ojos, empieces a conectar con una respiración nasal, conectes con el presente y simplemente te hagas el regalo de conectar con las palabras. Señor, que como Samuel podamos aprender a reconocer tu voz en medio del silencio, de la oscuridad y de la confusión. Enséñanos a responder con un corazón sencillo. Habla, porque tu siervo oye. Que cada día nuestra alma tenga esa misma disposición, escuchar, obedecer y vivir en la certeza de que tú todavía hablas a quienes te buscan con humildad. En el nombre de Jesús. Amén. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha aportado valor, déjame esas 5 estrellitas si estás en Spotify o esa manita arriba si estás en YouTube. Suscríbete al canal y activa las campanitas para no perderte ningún episodio. Compártelo con aquellas personas a las que sientas que pueda ayudar. Y si quieres contribuir proactivamente a que el podcast siga creciendo, lo puedes hacer a través de una pequeña aportación económica en la comunidad de Patreon. Te dejo toda la información en la descripción del episodio. Te mando un abrazo enorme, todo mi amor, buena vibra, energía y nos vemos o escuchamos en el próximo episodio. Te amo siempre. ¡Mua!